La posibilidad de conectarse temprano, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Les agradezco su puntualidad. Bueno, en primer lugar, pues comentarles que el día de hoy comenzamos la semana 2 de nuestro curso. Debido al desfase que hubo por la celebración del Día del Maestro, si ustedes recuerdan, las semanas se van retrasando un día, ¿verdad? Así que ahora, a pesar de que debería de ser, según lo programado, el final de la semana 2 y por tanto el final del módulo. Ahorita estamos en realidad iniciando la semana 2, ¿verdad? La concluiríamos el próximo martes. Así que para que lo tomen en cuenta, perdón, a efectos de orden, ¿verdad? Ya hay material correspondiente a la semana 2 facilitado en el aula virtual y en particular me gustaría que revisaran eh, lo que se refiere al caso de Atala Rifo y Niñas versus Chile, ¿verdad? Porque pretendemos hacer una actividad respecto de esa jurisprudencia. Así que les pido que le vayan dando un ojo en la medida de lo posible. Probablemente mañana ya haya actualización en cuanto a la actividad que tendremos para esta semana y pues cualquier duda, ya saben, estoy a la orden de ustedes. Voy a compartir pantalla para que demos inicio a la clase de hoy. Bueno, el día martes seguimos hablando, ¿verdad?, acerca del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La importancia de dicho texto normativo de índole internacional radica en que fue el primer esfuerzo de internacionalización de el reconocimiento de derechos humanos. No ha sido el único, ¿verdad? Luego ha habido otros tratados regionales, e igualmente también del sistema de Naciones Unidas, que han tenido como propósito la tutela de derechos humanos, pero la Declaración Universal fue el primer esfuerzo de irradiar a todas las personas a nivel mundial el alcance de estos derechos. Hablamos en la semana anterior, perdón, en la sesión anterior sobre algunos de los preceptos de la Declaración Universal y hacíamos una breve reflexión acerca de cada uno de ellos. Y sobre todo en lo que atañe a la temática que estamos abordando, que es de niñez, infancia, adolescencia y mujeres. El día de hoy, pues, tengo programado hablar acerca de los sistemas regionales de protección a los derechos humanos. Y también tengo planeado el que podamos discutir un poco acerca de los organismos que se dedican de forma directa y de forma operativa a la tutela, a la protección de los derechos humanos y particularmente en nuestro ámbito regional, en Latinoamérica. Para ello, pues, comenzar diciendo que el hecho de haberse reconocido los derechos humanos, tanto en la Declaración Universal como en los subsiguientes textos normativos, ha llevado a la necesidad también, a la par de establecer un marco jurídico, el de establecer un marco institucional de protección a los derechos humanos. Para efectos, digamos, de un reparto de funciones, se ha tenido a bien crear organismos regionales y sistemas regionales de protección a los derechos humanos. Sin embargo, todos ellos dependen y de alguna forma están relacionados con el denominado Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos. Este tiene como marco o como autoridad central la Organización de las Naciones Unidas, que como todos conocemos es engloba, digamos, a muchos estados a nivel mundial y tiene como propósito el mantenimiento de la paz a nivel mundial, ¿verdad? De hecho, el punto de partida para la creación de la ONU fue la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y el firme propósito de que todas las atrocidades que se cometieron en dicho conflicto no se repitieran. Eh, Como les indicaba, hay un sistema universal de derechos humanos, el cual tiene como autoridad central a la ONU, y luego hay tres sistemas regionales de protección de derechos humanos: el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano de derechos humanos. Como ustedes intuirán, cada uno de ellos tiene un especial protagonismo dependiendo de la región geográfica en la cual se suscite la vulneración
a los derechos humanos que genere, digamos, la actividad de cualquiera de estos sistemas. Vamos a hablar previamente acerca del Sistema Universal de Derechos Humanos y este es definido como el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la ONU, cuya finalidad es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Como ustedes pueden apreciar, el Sistema Universal de Derechos Humanos está compuesto por dos elementos, un elemento normativo y un elemento institucional, o como se indica de manera más precisa, por un sistema de tratados, que sería el ámbito normativo, y por un sistema de órganos, que engloba a todas las instituciones y a todas las dependencias de Naciones Unidas que tienen como objetivo la protección de derechos humanos. Luego decíamos que hay un sistema europeo de derechos humanos. Este tiene como autoridad central al denominado Consejo de Europa y las normas del sistema europeo de derechos humanos están orientadas a la protección y promoción de la democracia y los derechos humanos en ese continente en específico. De modo que cualquier vulneración a derechos humanos tiene que ser dilucidada ante el sistema europeo y ante sus autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, de tutela a los derechos humanos. Igualmente, ¿verdad? Tenemos el Sistema Africano de Derechos Humanos. Este se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 y tiene como autoridad central la Organización de la Unidad Africana. Em, Cada uno de estos sistemas regionales de protección a derechos humanos tiene sus particularidades, ¿verdad? Tiene su propio también sistema normativo específico. Pero nosotros, en la medida que pertenecemos al ámbito latinoamericano, nos centraremos en el estudio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que, como todos ustedes, intuyo, se encuentran interesados en ese punto, en la materia de derechos humanos. Ya habrán escuchado acerca de, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sus instituciones constitutivas. Igualmente, ¿verdad? Como ocurre con el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos, el sistema interamericano está integrado por un cúmulo de instrumentos normativos y también por órganos que tienden al cumplimiento de estos instrumentos normativos. Es decir, hay un ámbito, un marco jurídico y un marco operativo. La autoridad central del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual funciona desde el año 1948. Ya veíamos, ¿verdad?, que en el caso del sistema regional europeo, la autoridad central era el Consejo de Europa, y en el caso del sistema africano es la comunidad de la Unidad Africana de Naciones. En el caso de la OEA, esta tiene como propósito institucional afianzar la paz y seguridad en la región, al igual que la ONU, ¿verdad? Solo que la ONU tiene un alcance, pues, global. La OEA también recientemente, ¿verdad? Y bueno, a través de toda nuestra historia democrática ha tenido cierto grado de intervención, ¿verdad? Y de injerencia en torno a lo que ocurre en el ámbito salvadoreño, ¿verdad? En el ámbito político, ¿verdad? Cada vez que se han suscitado crisis en cuanto al ejercicio del poder en nuestro país, siempre ha habido algún tipo de intervención, aunque sea en forma de comunicado, en forma de sentar postura por parte de la OEA. Así que el propósito de esta organización es mantener, digamos, la vigencia del régimen democrático de gobierno en todos sus países integrantes, porque esa es la forma de ejercicio del poder público que se entiende mayormente aceptada y mayormente beneficiosa para los pueblos. El hecho de que la democracia se encuentre, o más bien que el poder se encuentre en el pueblo o en la colectividad. Entonces, ante cualquier asomo de autoritarismo dentro de nuestros países, pues la OEA está siempre presta a actuar. Aparte de ello, uno de los puntos de partida del funcionamiento de la OEA es el principio de no intervención. Es decir, la OEA actúa, pero respeta en la mayor medida posible
la soberanía de cada uno de sus países, o más bien de sus estados miembros. Solamente cuando no hay, digamos, alternativas eh, menos invasivas de intervención y posibilidades de arreglo en las situaciones internas de cada país, pues es que la OEA tendría la posibilidad de pasar a la acción. Pero hasta el momento, al menos en el caso salvadoreño, no se ha llegado a dicha situación, ¿verdad? En la cual la OEA tenga la obligación de actuar, de intervenir en forma directa para lograr su propósito, que es el mantenimiento de la democracia. ¿Cuáles son los pilares o cuáles son los objetivos que persigue la OEA? Pues, en primer lugar, como ya lo indicamos, la democracia, el hecho de que el poder sea ejercido por las colectividades en todos los estados miembros de la OEA. Los derechos humanos es otro pilar fundamental. No solamente debe garantizarse la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino también el goce por parte de todos los individuos de un mínimo de condiciones que les permitan alcanzar una vida digna. La seguridad, esto tiene que ver también con el mantenimiento de la paz, que como ya lo indicábamos es uno de los fines de la OEA, y el desarrollo. Este es un punto muy relevante, ¿verdad? Porque la pobreza crítica se considera un aspecto que genera o vuelve a los países más proclives al atraso y por tanto a que enfrenten problemáticas de distribución y de ejercicio del poder. De modo que para la OEA, en la medida que se fortalece, digamos, el desarrollo material de los pueblos, también hay mayores posibilidades de consolidación de la democracia. Actualmente la OEA está integrada por 35 estados miembros, todos del ámbito latinoamericano o americano más bien. Cuenta con una estructura permanente cuya sede la encontramos en la ciudad o más bien en el distrito capital de Washington, Washington, D.C., Estados Unidos. Como ocurre con el resto de sistemas de protección a derechos humanos, en el caso del sistema interamericano, está compuesto en primer lugar por un sistema de instrumentos jurídicos, el marco normativo. El segundo es el sistema de órganos. Sobre ese ya hablaremos, ¿verdad? Pero vamos a abordar primero el sistema de instrumentos jurídicos vinculantes para Latinoamérica o para los países miembros de la OEA. En primer lugar, y la herramienta principal de la cual se vale el sistema interamericano de derechos humanos para lograr la tutela de estos en el ámbito latinoamericano es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero, digamos, el punto de partida del sistema interamericano es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Como una declaración no se debe de entender eh, como un conjunto de normas de naturaleza vinculante y obligatoria para los estados. Es vinculante y obligatoria en la medida que contiene determinados principios que deben cumplirse y aceptarse por los estados, pero no tiene la categoría que luego adquiere, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene un carácter más operativo. Sin embargo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre tiene un valor en la medida que se trató del primer instrumento internacional relativo a la protección de derechos humanos, incluso antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Lo único que la Declaración Americana, pues, como su nombre lo indica, tenía un ámbito de influencia, un ámbito de aplicación regional, ¿verdad? Para el caso de América, pero tiene ese valor histórico como instrumento, digamos, eh, primario de reconocimiento a los derechos humanos. Es una declaración, ¿verdad?, en la cual se establecen principios, en la cual se establecen valores que en la medida de lo posible deben aceptar y deben incorporar los estados en cuanto a la forma en que ejercen el gobierno, que ejercen el poder y en la forma en que se relacionan con sus ciudadanos. Eh, ya lo decíamos, ¿verdad? No se trata, valga la redundancia, de un tratado como tal, o no se debe de entender en ese sentido, ¿verdad? Pero ciertamente hay valor jurídico
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por cuanto contiene principios que deben ser respetados por los estados. Es, este es su valor específico, ¿verdad? El hecho de servir como patrón o como guía para la creación y para la estructuración del resto de normativa en materia de derechos humanos. Ya cuando hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí lo hacemos de un tratado internacional y de una norma jurídica en todo el sentido de la palabra. Este es conocido como Pacto de San José, y ya lo indicábamos, es el instrumento jurídico base del sistema interamericano de derechos humanos. Este sí tiene carácter vinculante, ¿verdad? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre tenía carácter más bien simbólico. Eh, Sin embargo, indicamos, ¿verdad? Tiene valor jurídico en la medida que refleja ciertas aspiraciones a las cuales deben tender todos los estados. Pero la Convención Americana sí se trata de, ya lo decíamos, un instrumento jurídico en todo el sentido. Eh, Hay un reconocimiento expreso de derechos y libertades individuales y colectivos en esta declaración, y esta sí se vuelve vinculante para los estados y deben procurar todos los estados, en la medida de sus posibilidades, aplicar las normas establecidas en la Convención Americana y también respetar y actuar en caso de incumplimiento por parte de sus funcionarios de cualquiera de los preceptos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos fue suscrita en 1969 y su estructura responde a un preámbulo y 82 artículos. Estos artículos o esta estructura a su vez se subdivide en tres partes. En la primera parte se incorporan los deberes de los estados y los derechos protegidos. En la parte 2 se establecen la creación, funcionamiento y atribuciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la parte 3 establece disposiciones transitorias que se refieren a la firma, ratificación de la convención y todas las posibilidades que tienen los estados de adoptar todo el contenido de la convención o parte. Esto tiene que ver con la posibilidad de realizar reservas. Esto depende de cada uno de los estados. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? En sus clases de derecho constitucional, la clasificación o digamos, sí, la clasificación de la Constitución en cuanto a su contenido la dividía en una parte dogmática y una parte orgánica. Si ustedes más o menos recuerdan esa clase, ¿verdad? La parte dogmática de nuestra Constitución correspondía a aquella porción de la Carta Magna relativa al establecimiento de los derechos fundamentales. Y la parte orgánica es la que describe al Estado, sus órganos constitutivos y las atribuciones y competencias de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces podríamos decir, haciendo una especie de analogía, que la primera parte de la Convención Americana de Derechos Humanos correspondería a o tendría una naturaleza dogmática, ¿verdad? En ella se establecen los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado en cuanto a la garantía de tales derechos. Y en la parte 2 encontraríamos lo que en términos constitucionales se conocería como parte orgánica, ¿verdad? Ahí se describen las funciones de los organismos de tutela de derechos humanos, que para el caso latinoamericano, o más bien interamericano, son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos cuenta con dos protocolos facultativos. El primero se denomina eh, Protocolo de San Salvador y su contenido es en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y el Protocolo de Asunción de 1990 sobre la abolición de la pena de muerte. Los protocolos, como lo veremos en la siguiente sesión, se trata de normas que tienen como propósito desarrollar de manera más efectiva y operativa ciertos derechos reconocidos en algún otro texto normativo. Aparte de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el sistema interamericano cuenta con una serie de instrumentos jurídicos que podríamos denominar más especializados o, como ustedes pueden observar en la lámina, temáticos, ¿verdad?
Cada uno de ellos se refiere a un derecho fundamental en particular, perdón, a un derecho humano en particular o a un interés protegible, ¿verdad? Por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, en la tabla podemos revisar cómo, por ejemplo, en materia de protección a la tortura, se tiene la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Esta de 1985. En torno al tema de desaparición forzada, se tiene la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994. En lo tocante a protección de derechos de la mujer, pues tenemos la Convención Belén do Pará, ¿verdad? Que nos resulta familiar a todos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta es de 1994. Igualmente, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la lámina, este ámbito a nosotros nos resulta, en particular en nuestro diplomado, nos resulta muy relevante y es el de la protección de los derechos de niñas y niños. A propósito, se reconoce en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en primer lugar, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. En segundo lugar, la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. En tercer lugar, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Y en cuarto, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Por ello se denominan, digamos, a estos instrumentos como temáticos, ¿verdad? Porque si ustedes observan, cada uno de ellos aborda una situación problemática en particular de un grupo social especialmente vulnerable. Para el caso, los derechos de niñas y niños. En cuanto a las personas con discapacidad, se tiene la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta es del 6 de julio de 1999. En la temática de discriminación tenemos la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia del 6 de mayo de 2013. Esta es relativamente reciente. También la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia de 2013. Y es que a pesar de que en Latinoamérica el problema racial o el problema de discriminación en función de la raza no resulta tan marcado como en otras regiones del mundo, pues no se puede negar que es una realidad, ¿verdad? En ese sentido, a pesar de que tal vez no surja, digamos, tan a flor de piel la necesidad de combatir esta lacra social como es la discriminación, eh, pues se tiene, digamos, un régimen normativo que tiende a la protección en este sentido. Y bueno, no solamente en cuanto a discriminación racial, ¿verdad? Sino que ya se habla de otros tipos de discriminación e intolerancia, ¿verdad? Como ustedes saben, hay muchas categorías sospechosas de discriminación que vuelven a las personas como más proclives a ser vistas de menos dentro de la sociedad, ¿verdad? Ustedes conocerán algunas de ellas, ¿verdad? Puede ser la discriminación en razón de la preferencia sexual, en razón de la ideología, en razón de la confesión religiosa, entre otras, ¿verdad? Y a pesar de que estos problemas en el ámbito latinoamericano no resultan tan marcados o tan obvios, ¿verdad? Como otro tipo de problemas, pero no se puede negar que existen y por tanto es necesario contar con un soporte jurídico en el caso de que se den violaciones en estos términos. También tenemos tratados internacionales o instrumentos jurídicos que tienen que ver con el funcionamiento de la administración de justicia en los países miembros de la OEA. En primer lugar, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tiene el propósito de combatir este flagelo, ¿verdad? Y este sí creo yo que es un problema muy latinoamericano y muy americano en general, ¿verdad? A pesar de que en América hay distintos grados de afectación eh, generada por la corrupción, ¿verdad? Y por el mal uso de los recursos del Estado. Sin embargo, a mí me parece que el tema de corrupción sí es muy actual y es aplicable a todo el ámbito latinoamericano en particular. Luego también se tiene la Convención Interamericana sobre Extradición, la cual establece ciertos principios al momento en que los nacionales de los Estados miembros de la OEA son juzgados
por delitos cometidos fuera de sus estados. Ahí se establece el respeto a un mínimo de garantías procesales que le permitan al individuo ejercer una adecuada defensa, ¿verdad? Y es que, como ustedes comprenderán o como ustedes supondrán, el hecho de ser juzgados y de estar ante una eventual condena fuera del territorio nacional, pues se vuelve más complicado, genera una carga adicional para la persona que está siendo procesada, ¿verdad? Porque aparte de dificultades como por ejemplo el hecho de no hablar un idioma o el idioma del estado en el cual se está siendo juzgado, hay algunas otras dificultades como por ejemplo el desconocimiento del sistema judicial de ese país, ¿verdad? Porque como todos sabemos, los sistemas de enjuiciamiento criminal en cada país tienen sus particularidades propias, ¿verdad? Y el hecho de estar siendo juzgados en países distintos pues resulta más gravoso. Aparte de ello, el acceso a medios efectivos de defensa también se vuelve un poco complicado, ¿verdad? Porque al menos en nuestro ámbito salvadoreño, nosotros más o menos estamos familiarizados con los procedimientos o los pasos que deben seguirse para obtener una adecuada defensa técnica, ¿verdad? O al menos para obtener defensa técnica. Dejémoslo adecuada porque eso ya es una cuestión, digamos, que tiene que verse caso por caso, ¿verdad? Pero para gozar de defensa técnica en caso de que nosotros no tengamos los recursos para costearnos un abogado particular, pues ya sabemos a qué instituciones acudir y pues se espera que razonablemente tales instituciones estatales colaboren en ese sentido. Pero cuando se está siendo procesado en otro país, eso resulta más complicado. También se tienen los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Este también se vuelve muy relativo y muy importante en el ámbito latinoamericano, ¿verdad? Porque en nuestros países, en los países de Latinoamérica, en algunos de ellos se encuentran las tasas más altas de hacinamiento carcelario. El hacinamiento carcelario es un grave problema de los estados en la medida que eh, resulta, digamos, complicado que se cumplan las sanciones penales de la forma en que establecen todos los tratados internacionales, ¿verdad? A pesar de que la persona delincuente y que ha sido declarada como responsable de la comisión de un delito ha ofendido a la sociedad y, digamos, hay un sentimiento de justicia que espera a ser satisfecho, no se puede negar que al final estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros y por tanto merecedores de dignidad aún en esta situación muy dramática para su vida, ¿verdad? En ese orden, el hacinamiento carcelario se vuelve un problema grave a atender por parte de los estados y pues estos principios y buenas prácticas relativos a las personas privadas de libertad indican cómo, por ejemplo, debe estar configurado el sistema penitenciario de un país, ¿verdad? Y cómo se entiende que este tipo de sistemas de ejecución penal se encuentra acorde con lo establecido en la normativa internacional en la materia. También en cuanto a la administración de justicia, tenemos el protocolo sobre derechos humanos relativo a la abolición de pena de muerte. Este es un castigo penal que en la mayoría de países americanos se encuentra abolido, ¿verdad? Y El Salvador no es la excepción. En nuestro país, para el caso de delitos comunes, la pena de muerte se encuentra totalmente proscrita, ¿verdad? El artículo 27 de la Constitución solo nos habla de la posibilidad de aplicar la pena capital en aquellos casos de estado de guerra internacional y especifica cuando se trate de delitos militares. En materia penal se divide, digamos, un ámbito de delitos comunes y delitos especiales, ¿verdad? Que corresponden a categorías especiales de sujetos. Entonces, el Código de Justicia Militar para el caso salvadoreño contiene una serie de infracciones penales que solamente pueden ser cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas. De modo que en nuestro país la pena de muerte está prevista únicamente, ya les decía, en estado de guerra internacional y con respecto a delitos militares. En general, la pena de muerte es un castigo que no se considera apropiado
porque aparte, digamos, de la grave incidencia que tiene en la esfera de derechos de los ciudadanos, o sea, la pena de muerte es el peor castigo que puede imponer el Estado, ¿verdad? Porque luego de privar de la vida a la persona no se le puede privar de nada más, ¿verdad? Básicamente hasta ahí llegaría. Entonces, aparte, digamos, de la brutal intervención que implicaría para un ciudadano, la pena de muerte ha demostrado ser ineficaz en torno al combate y a la supresión del fenómeno criminal. De modo que no vale la pena aplicar una sanción tan grave si al final no resultará útil para suprimir el delito, ¿verdad? Y esa ha sido la lógica, aparte, digamos, de entender a la pena de muerte como un castigo contrario a la dignidad del ser humano. Esto ha sido el motivo de la erradicación y de la tendencia a abolir la pena de muerte en el ámbito latinoamericano. Bien, hemos hablado grosso modo del sistema de instrumentos jurídicos atinente al sistema interamericano de derechos humanos. Obviamente, ¿verdad? Si queremos conocer con detalle el contenido de cada una de las normas anteriormente listadas, pues deberíamos de leerlas despacio, ¿verdad? Bueno, yo en particular les insto a leer la normativa que tiene que ver con la protección de los derechos humanos de niños y niñas, así como los de las mujeres, porque probablemente también hagamos una actividad sobre ese tema. Bien, ahora vamos a hablar sobre el sistema de órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ustedes han podido constatar, la palabra sistema la estamos repitiendo de forma muy constante, ¿verdad? Pero bueno, es necesario porque hay, digamos, sistemas y subsistemas. El sistema de órganos de derechos humanos o de protección a derechos humanos interamericano tiene como las dos instituciones más relevantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que en los minutos que siguen vamos a hablar un poco acerca de cada una de ellas y el rol que juegan o el rol que asumen en la protección de los derechos humanos a nivel interamericano. La CIDH o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos surge a partir de 1959. Se integra de 7 personas de alta moralidad y expertas en derechos humanos. Se entienden independientes, es decir, no se encuentran vinculadas de ninguna forma con alguna de las autoridades de los estados miembros de la OEA. Esto es preciso, ¿verdad? Porque imagínense que se permitiera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuese integrada por alguien que tiene intereses en particulares con grupos de poder dentro de un país determinado, pues no podrían realizar su función a cabalidad. Se encontrarían, digamos, condicionados por su pertenencia a esos grupos de poder. Entonces, el propósito de garantizar la independencia de estas personas, de estos 7 integrantes de la comisión, radica en una mejor protección a los derechos humanos, ¿verdad? Se entiende que si la persona es independiente está en posibilidad de tutelar o de emitir juicios de valor que propendan a la protección de los derechos humanos cuando esto sea posible y cuando esto sea justificado. Em, los 7 miembros que integran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son elegidos de una lista de candidatos propuesta por los gobiernos de los Estados miembros de la OEA. Luego de recibida la lista, digamos, dentro de la Asamblea General de la OEA, tienen la posibilidad de elegir o de ir formando consensos en cuanto a la integración de ciertos candidatos. De modo que resultan elegidos los que muestran un mejor perfil de independencia, perdón, y también un perfil técnico, ¿verdad? De conocimiento en el área de defensa de derechos humanos. El periodo por el cual son elegidos los miembros de la Comisión Interamericana es de 4 años y únicamente pueden ser reelectos una vez. Es decir, solo pueden mantenerse en el cargo durante un máximo de 8 años. No sé si ustedes conocen si
alguno de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de El Salvador. No sé qué conocimiento tienen al respecto. ¿Es o ha sido miembro, verdad? No, no sé. No sé si ustedes conocen. De mi parte no conozco. ¿Perdón? No, de mi parte no, le digo, no conozco. Ah, ok. No tengo conocimiento sobre eso. Ok, gracias. Bueno, comentarle, ¿verdad? Que el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y ello pues le dio un buen perfil al momento de postularse como magistrado de la Sala de lo Constitucional en nuestro país. Así que ya hemos tenido representación dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, la función principal de la CIDH, esto de conformidad con el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es la de promover la observancia y defensa de este tipo de derechos. Aparte de ello, es un organismo de naturaleza consultiva. ¿Qué quiere decir que tiene esta función consultiva? Bueno, en ese orden se afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de emitir dictámenes sobre la situación de un derecho humano en particular y de emitir recomendaciones sobre el estado de dicho derecho en determinado país miembro de la OEA o en general en la región, y pues esas recomendaciones o esos dictámenes, esas observaciones que realiza la OEA se tienen como válidas, tal vez no como vinculantes, pero sí de mucha importancia y de observancia sugerida para los países. Entonces, cuando existen, digamos, dudas sobre cómo debe interpretarse un derecho humano, entonces se vuelve muy valiosa la actividad de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos porque tienen la posibilidad de aclarar, digamos, el significado y alcance de los derechos humanos. Se dice de la comisión que se trata de un órgano cuasi judicial. No es judicial por cuanto sus dictámenes no resuelven el fondo de las cuestiones que llegan ante ella, ¿verdad? Pero sí es cuasi judicial en la medida que es una autoridad que forma parte de este proceso jurisdiccional de protección a derechos fundamentales, derechos humanos, perdón, que insista con lo de fundamentales, pero a veces se me cruzan un poco los temas, ¿verdad? El órgano que sí podemos afirmar que tiene una plena naturaleza jurisdiccional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque como ya lo veremos, esta sí se encarga de dirimir por el fondo los conflictos o los casos sometidos a su conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre resolver sobre el fondo y no hacerlo? Que cuando se pronuncia una sentencia sobre el fondo de una posible vulneración a derechos humanos, esa sentencia tiene un carácter obligatorio, un carácter vinculante para aquel Estado que es hallado responsable de vulneraciones a derechos humanos. Mientras que el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleve ante la Corte determinada situación que en principio se considera una transgresión a un derecho humano, ello no significa que ese caso, digamos, que es elevado a la siguiente instancia, ya representa una vulneración, sino que hay, digamos, indicios de que puede existir la vulneración, pero quien lo decidirá al final es la Corte. Entonces, digamos, siempre continuando con las analogías, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la forma en que funciona nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería como el que realizan tanto el juez de paz como el juez de instrucción, ¿verdad? El hecho de analizar en primer lugar si existe o no una vulneración a derechos humanos, de realizar la instrucción correspondiente para luego pasarlo a la siguiente etapa, que sería la etapa de sentencia. Entonces, la Corte Interamericana haría el papel del juez de sentencia, ¿verdad? Hablando analógicamente en cuanto a nuestro sistema penal porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ya tiene acceso y en ella se produce toda la prueba y ya se encuentra en una condición más adecuada para emitir un pronunciamiento definitivo.
En cuanto al alcance de las funciones o de la labor que desempeña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tenemos que esta abarca tanto a los países miembros como a los no miembros de la OEA. En ese orden, incluso cuando un Estado no ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se puede sustraer al control tanto cuasi judicial, el realizado por la Comisión, como el control judicial que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que no tendría sentido entenderlo de otra manera, ¿verdad? Porque se espera o el propósito del sistema tanto jurídico como institucional de protección a derechos humanos, eh, que sean universales, ¿verdad? Y que sean aplicables en todo tiempo y en todo lugar, de modo que no tendría sentido que solamente entre los países miembros de la OEA pudiesen juzgarse posibles vulneraciones a derechos humanos. Y esto es de acuerdo con la opinión consultiva 1089. En ella se determinó que todos los estados partes de la OEA deben cumplir lo establecido en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Y ello incluye no solamente la defensa de los derechos humanos en sus propios países, sino también velar porque los derechos humanos se cumplan en el resto del territorio americano. En ese orden se habilita de algún modo el que la OEA y sus instituciones en materia de derechos humanos también intervengan en estos territorios o en estos estados que no han reconocido la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, en cuanto a los detalles sobre el funcionamiento de la comisión, todo ello lo encontramos en el capítulo séptimo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así también en el Consejo de la OEA, perdón, aprobó un estatuto en 1960 que también se refiere a la organización y funciones de la Comisión Interamericana, y también hay un reglamento que se refiere a la comisión. Este fue aprobado en 2009 y ha tenido reformas en 2011 y en 2013. Ahora vamos a referirnos a las funciones específicas que realiza la comisión en cuanto a la protección de derechos humanos. Maestro, Así, perdón, una consulta. Con respecto a la diferencia entre la convención y la corte, quizás no me quedó muy claro, nada más para aclararlos, tal vez usted me apoya. ¿Por qué alguien decidiría enviar un caso primero a la comisión y no de una vez a la corte? ¿O es que el proceso es primero la comisión y la comisión lo envía a la corte? Tal vez me puede aclarar. Gracias. de nada y con todo gusto, Irving. En efecto, ¿verdad? Así como usted lo menciona, hay un procedimiento, digamos, de enjuiciamiento de posibles vulneraciones a derechos humanos en el sistema interamericano. Y ello implica que primero debe intervenir la comisión. ¿Y cuál es el rol de la comisión? Como lo veremos en su momento. Es el rol de depurar, digamos, las solicitudes de intervención del sistema interamericano de derechos humanos. Por ello hablamos de esa analogía, ¿verdad? Entre el juez de paz e instrucción que harían las veces de la Comisión Interamericana, ¿verdad? ¿Qué hace el juez de paz y qué hace el juez de instrucción? En cierto modo, depurar aquellos casos donde no hay posibilidad de declarar a una persona responsable de la comisión de un delito, ¿verdad? Entonces son como instancias que hasta cierto punto filtran los casos que deben ser resueltos en la etapa de sentencia. Entonces ese sería más o menos el rol que tiene la Comisión Interamericana, como ya lo veremos, ¿verdad? Es un rol en el cual revisa la solicitud de intervención del sistema interamericano y decide con base a la prueba incorporada por las partes si procede o no continuar con el mecanismo de protección a derechos humanos establecido para el sistema interamericano. Entonces, esa sería la diferencia, Irving. La comisión sirve como una entidad filtradora, una entidad depuradora de los casos, ¿verdad? En cierto modo decide cuáles de ellos merecen pasar a la siguiente etapa, que sería ya el conocimiento y juzgamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que el papel que tiene la comisión es bastante relevante. Ok.
Gracias, ya a mí sí me quedó claro. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, decíamos, ¿verdad? Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene diversas funciones y todas ellas pueden considerarse como muy relevantes, ¿verdad? Todas ellas también tienen como propósito la defensa y tutela de los derechos humanos en distintos niveles. En primer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la posibilidad de llevar a cabo audiencias temáticas. Una audiencia temática es una reunión, digamos, es como una especie de panel entre diversos integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y representantes de los Estados miembros que tienen como propósito abordar problemáticas específicas de vulneración o de posible vulneración a derechos humanos en países concretos. Ustedes en el aula virtual pudieron notar que tuve a bien colgar un video relativo a la situación de los derechos de las mujeres en Belice. Ese sería un ejemplo de audiencia temática, ¿verdad? Es una región o un país miembro, un estado miembro en concreto y también una problemática específica, ¿verdad? De derechos de las mujeres. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas audiencias temáticas? Bueno, hacer un diagnóstico de cómo está la situación de respeto a estos derechos humanos en concreto y cuáles son las posibles alternativas de solución, ¿verdad? Son como una especie de coloquios o de conferencias a partir de las cuales pueden generarse condiciones para resolver una situación problemática de irrespeto a derechos humanos en cualquiera de los países miembros. También hay posibilidades de audiencias generales sobre situación de derechos humanos en el país. Aquí ya no hay, digamos, no existe la especificidad de las audiencias temáticas, ¿verdad? Que como ya lo decíamos, se refieren a derechos concretos. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra audiencias sobre situación de derechos país, lo hace de manera integral. Se encarga de hacer un diagnóstico, pero no solamente de un derecho humano, sino de los derechos humanos en general en un país en general. Para ello, la Comisión Interamericana puede recibir informes sobre el estado de los derechos humanos en un país o región y bueno, lo hace por parte de varios focos de información, podríamos decir. No tiene sentido que solo reciba información sobre el respeto a los derechos humanos por parte de las instituciones estatales, porque ello implicaría un posible sesgo, ¿verdad? En el sentido de que ningún estado, pues, se entiende, ¿verdad? Reconocería de manera frontal que se están vulnerando los derechos humanos en el territorio, ¿verdad? Y por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estas audiencias generales también recibe dictámenes y recibe información por parte de organismos no gubernamentales. Se le da paso a la sociedad civil de cada uno de los países o de los estados miembros para que también puedan opinar y también puedan brindar pruebas acerca de la situación de respeto a los derechos humanos dentro del país. Una vez que se celebra la audiencia general de la situación de derechos humanos por país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la oportunidad de hacer recomendaciones y de proponer también soluciones para un respeto integral a esta categoría de derechos. Los informes, estos provienen, digamos, del diagnóstico que previamente se ha realizado a partir de las audiencias generales de cada país y, bueno, reflejan también el estado de cumplimiento de los derechos humanos en esa región o en ese estado en concreto. También hemos tenido como apropiado el facilitar en el aula virtual el informe de derechos humanos relativo a El Salvador, ¿verdad? Al menos el que en el sitio de la OEA aparece como el informe más reciente. Ustedes pueden verificar que en ese informe no solamente hay mención, digamos, de derechos específicos, sino que se hace un diagnóstico y una revisión global de la situación de derechos humanos en nuestro país. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca sus propias conclusiones y hace recomendaciones, de modo que les insto a que le den una revisada a ese documento también. Eh, Dentro de las funciones que también puede desarrollar
la comisión está la de emitir comunicados de prensa. El propósito de los comunicados de prensa, al igual que ocurre con cualquier otra instancia gubernamental o no gubernamental, es la de sentar la postura por parte del organismo, en el caso de la comisión, frente a coyunturas relevantes y actuales. Es notorio, ¿verdad?, que en nuestros países latinoamericanos constantemente hay desafíos a la vigencia de los derechos humanos. Hay situaciones puntuales que se suscitan en cada país que pueden dar pie a la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA en general tome postura, ¿verdad? Entonces, los comunicados de prensa son muy relevantes porque, digamos, orientan a la población en general sobre cuál es la opinión de este organismo internacional respecto a la situación de derechos humanos y ante una coyuntura, ante una circunstancia particularmente riesgosa para la vigencia de los derechos humanos. También tuve a bien colocar en el aula virtual un comunicado de prensa, ¿verdad?, de la Comisión Interamericana relativo a la situación de derechos humanos en El Salvador con respecto al régimen de excepción, ¿verdad? Ahí podemos encontrar cuál es la postura, cuál es el significado que la Comisión brinda a la situación actual del régimen de excepción y cuáles son los alcances y recomendaciones que hacen al Estado salvadoreño en ese orden. Así también cuando han ocurrido otras circunstancias, por ejemplo, ustedes recuerdan la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa en México, que fue una situación que representó una flagrante y una frontal vulneración de derechos humanos. La Comisión Interamericana también emitió su comunicado de prensa y así, digamos, cuando hay focos de conflicto, hay situaciones particulares que merecen un posicionamiento institucional, pues la Comisión tiene la posibilidad de emitir estos comunicados de prensa. Luego también la comisión es competente para analizar las solicitudes de protección individual en cuanto a medidas cautelares. También revisa la solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana y las denuncias o peticiones de casos individuales. Como lo iremos viendo, cada una de estas competencias pues implica un distinto nivel de intervención por parte de la comisión. Y quizás dentro de las últimas tres que hemos mencionado, la más relevante es el análisis y la tramitación de denuncias o peticiones de casos individuales, porque aquí es donde se refleja esa función depuradora que tiene la comisión. Cuando un ciudadano está interesado en promover un proceso de vulneración a derechos humanos a nivel internacional, pues lo primero que debe hacer es, como lo veremos, interponer su denuncia o petición de caso individual. Vamos a analizar una por una estas últimas tres posibilidades de actuación por parte de la Comisión Interamericana. Primero, ¿alguien quería opinar o comentar algo? O bueno, quizás solo se encendió de forma accidental el micrófono de alguien. Bien, decíamos que la primera línea de acción que tiene la Comisión Interamericana es la revisión de solicitudes de protección individual o medidas cautelares. En el reglamento de la Comisión, en su artículo 25, se señala que en casos de gravedad y urgencia y cuando resulte necesario, de acuerdo con la prueba presentada por el interesado, la comisión puede solicitar a cualquier estado parte o incluso a aquellos que no lo son, la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Em, Estas solicitudes de medidas cautelares tienen como punto central la, la necesidad de evitar que se produzcan daños irreparables a los derechos humanos de cualquier persona o agrupación de personas. Como ustedes entenderán, la actividad cautelar tiene el propósito de, digamos, resguardar una situación material concreta hasta el momento en que ésta pueda ser juzgada y se pueda emitir una sentencia sobre el fondo de la misma. Entonces, la solicitud de medidas cautelares es
una medida o una actividad que tiene como propósito el que no se suscite o no se materialice una vulneración a derechos fundamentales, perdón, a derechos humanos. Porque, digamos, cuando ya la vulneración a derechos humanos ha tenido lugar, pues entonces se opta por la solicitud o una petición de caso individual. Ya veremos que eso implica otro trámite. Entonces, la solicitud de protección individual o medidas cautelares tiene ese propósito, ¿verdad? El de asegurar o el de evitar que se realice o que se materialice una transgresión a los derechos reconocidos por la Convención Americana. Bueno, el régimen jurídico de la solicitud de protección de medidas cautelares lo pueden encontrar en los artículos que ustedes ven en la segunda parte de la lámina, artículos 33 y 41 letra B de la Convención Americana y el artículo 19 letra A del Estatuto de la Convención. Los aspectos en detalle sobre cómo funciona la petición de medidas cautelares ante la Comisión se encuentran en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes pueden solicitar medidas cautelares ante la Comisión? Bueno, ya lo indicaban, ¿verdad? Cualquier persona, grupo de personas u organización no gubernamental pueden acudir ante la Comisión Interamericana y requerir la adopción de medidas cautelares. No hay necesidad de procuración, digamos, no existe la obligación de que el interesado o la persona a la cual potencialmente se le puede vulnerar un derecho humano se haga representar por abogado, puede hacer la solicitud de manera directa e incluso si ustedes eh, entran al sitio web de la Comisión Interamericana, pues ahí van a ver una serie de vínculos que los conducen digamos, a una página en la cual se dan indicaciones sobre cómo se puede interponer una solicitud de medidas cautelares. Tampoco, a efectos de solicitar una medida cautelar, es necesario que la persona solicitante pertenezca al Estado o tenga relación alguna con el individuo que sufre de forma directa o que sufrirá de forma directa la vulneración a un derecho humano en caso de que no se haga nada, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si alguien en Argentina tiene conocimiento de que en El Salvador está por suscitarse una vulneración a un derecho humano con relación a un individuo en concreto, pues esta persona desde Argentina tiene la posibilidad de interponer la solicitud de medidas cautelares ante la comisión. Es decir, hablamos en este sentido de una legitimación activa amplísima. Se tiene como propósito el que la defensa de los derechos humanos sea practicada y sea ejercida por todas las personas y por todos aquellos que tengan la posibilidad, ¿verdad? Y la posibilidad es únicamente conocer sobre una vulneración a derechos humanos. Esto tiene una naturaleza similar a la que en El Salvador tiene el habeas corpus cuando les corresponde estudiar la tutela constitucional de los derechos humanos, se darán cuenta de cómo en el caso de la exhibición personal, cualquier persona que tenga conocimiento de una posible detención ilegal tiene la posibilidad de acudir ante la sala de lo constitucional y denunciar esta detención ilegal. Es decir, hay una legitimación activa amplia, ¿verdad? Y ello pues propende a una mejor protección de los derechos humanos. En cuanto a la oportunidad procesal, debemos decir aquí que no, digamos, para solicitar una medida cautelar ante la comisión no es necesario que ya se encuentre en marcha un procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana. Es decir, el trámite de solicitud de medidas cautelares es independiente a una solicitud de protección individual que implicaría seguir todo el proceso de protección y tutela de derechos humanos, ¿verdad? Lo cual implicaría también la intervención de la Corte Interamericana. Entonces, la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión rompe en ese sentido con el principio de accesoriedad de las medidas cautelares. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de las medidas asegurativas, siempre hacemos referencia a sus características o a los principios que las rigen. Uno de ellos es el principio de accesoriedad.
según el cual la medida cautelar únicamente puede ser adoptada en el contexto de un proceso principal. Es decir, si no se sigue un proceso principal, tampoco hay posibilidad de adoptar una medida cautelar, una medida asegurativa, porque no habría objeto de la medida. En cambio, en el sistema interamericano de derechos humanos y en cuanto a las medidas cautelares que se pueden requerir ante la comisión, estas son de carácter autónomo, es decir, em, son de carácter, como ya lo decíamos, preventivo, ¿verdad? Se buscan o se utilizan para que no haya una vulneración a derechos humanos, porque de suscitarse la vulneración a derechos humanos, entonces ya no habría que solicitar solo la medida cautelar, sino más bien que se juzguen esos hechos y que se deduzcan responsabilidades por parte del Estado. Entonces, la solicitud de medida cautelar rompe con el principio de accesoriedad y se entiende como autónoma. Se puede solicitar ante la comisión la sola aplicación de una medida cautelar sin llevar el caso o sin someter el caso a todo el procedimiento que implica también la intervención de la Corte. Los presupuestos para la adopción de medidas cautelares por parte de la comisión son los que ustedes ven en la lámina. En primer lugar, ya lo indicábamos, la necesidad de evitar daños irreparables a las personas, ¿verdad? O a grupos de personas. Y ese es en el fondo el propósito de toda medida cautelar, evitar que, digamos, la degradación de un derecho humano, para el caso, llegue a tal punto que se vuelva irreparable para la persona que la sufre o que está próxima a sufrir. Eh, por ejemplo, ¿verdad? Si existe, digamos, peligro para la vida de una persona, no se va a esperar a que maten a esta persona, ¿verdad? Por ello, esta tendría, y digamos, si ese riesgo para la vida de la persona proviene de la actividad del Estado, de cualquiera de sus funcionarios u organismos, la persona no tiene que esperar a que el Estado lleve a cabo sus amenazas, ¿verdad? O materialice o el mal que ha prometido causarle a esta persona. Puede acudir ante la comisión y solicitar una medida cautelar precisamente para evitar ese daño. En caso de que esta persona fallezca por la actividad del Estado, por la omisión del Estado, pues entonces ya no procede la adopción de una medida cautelar porque el daño ya está hecho, sino que procede en todo caso la tramitación del proceso completo de protección a derechos humanos en el cual interviene la Corte. Un segundo presupuesto de la adopción de medidas cautelares es la gravedad y urgencia del caso. No todos los casos son igual de urgentes, ¿verdad? Particularmente cuando se habla de derechos que no forman parte del ámbito personalísimo de la víctima o de la posible víctima, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de una eventual vulneración de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, entre otros, que hablar de una posible vulneración del derecho a obtener información, eh, puede ser del derecho a la propiedad, eh, entre otros, ¿verdad? O sea, entienden la idea, digamos, hay derechos cuya tutela y cuya protección se vuelve no más importante, pero sí más urgente, ¿verdad? Digamos, se tiene necesidad de adoptar medidas de manera más temprana para precisamente evitar que se consume el daño, porque este tipo de daño, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad personal o a la salud, pueden volverse irreparables y son gravosos, son excesivamente gravísimos para las personas. El objeto de la medida cautelar, ya lo indicábamos, debe ser la evitación de que se consume el daño. Y eso resulta común a toda medida cautelar. Porque si se consume el daño, ya decíamos, ¿verdad? No debe seguirse el procedimiento de adopción de medidas, sino un procedimiento completo. Eh, las medidas cautelares pueden pedirse, ya lo decíamos, de manera autónoma o también en el contexto de un caso contencioso, es decir, cuando ya ha habido vulneración a un derecho humano y se pretende evitar que esta vulneración llegue a un estadio más avanzado, ¿verdad? Em, Vaya, por ejemplo, alguien ha sido privado ilegal e ilegítimamente de su libertad
ya se ha consumado el daño, pero si esta persona continúa en detención ilegal, pues el daño sigue, ¿verdad? Entonces, ya cuando se ha consumado el daño, se inicia el procedimiento ante la comisión y ante la corte, pero también se puede pedir una medida cautelar a efecto de evitar que este daño a la libertad personal del sujeto continúe surtiendo efecto. Em, la medida cautelar sería autónoma si este sujeto todavía no ha sido privado de libertad, pero ya cuando ha sufrido la privación de libertad, cuando le está sufriendo, pues lo que se pretende con la medida cautelar es evitar que prosiga la vulneración. Eh, Cuando en un caso contencioso, es decir, cuando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se considera apropiado eh, dar apertura al conocimiento y a la resolución de fondo por parte de la Corte, el hecho de adoptar una medida cautelar no se considera como un adelantamiento de una decisión favorable para la persona solicitante. Es decir, cuando la medida cautelar ya es adoptada, cuando el caso pasa a la Corte Interamericana, no quiere decir con ello que la Corte le va a dar la razón al denunciante, ¿verdad? Sino únicamente se toma la medida cautelar para, digamos, evitar que el daño continúe. Em, para la solicitud de medidas cautelares no se vuelve obligatorio el agotamiento de los recursos de derecho interno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona considera que un derecho humano del cual es titular puede ser vulnerado, no es necesario que acuda ante las instancias nacionales de protección a derechos humanos. Ya veremos más adelante cuándo sí es exigible, ¿verdad? Que la persona agote el sistema de protección de derechos interno de cada estado previo a acudir ante la jurisdicción internacional. En el caso de las medidas cautelares, no es obligatorio que las personas, digamos, agoten la protección interna. Pueden acudir directamente ante la comisión a requerir la medida cautelar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la actividad cautelar que provee la Comisión Interamericana? Eh, en este sentido, pues hablamos de si las medidas cautelares que adopta la Comisión son vinculantes o no para los Estados miembros, si tienen una verdadera naturaleza de pronunciamiento jurisdiccional. Y es que decíamos al principio, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una entidad cuasi jurisdiccional. Su naturaleza es la de un ente entre administrativo y auxiliar judicial, ¿verdad? Pero no se logra comprender dentro de ella una naturaleza claramente jurisdiccional. Y el problema, digamos, con esto es que podría entenderse por parte de los estados que las recomendaciones o las órdenes que emanen de la Comisión Interamericana no son vinculantes, ¿verdad? Porque nosotros en general entendemos que solo son obligatorios o solo generan obligaciones para el destinatario aquellos pronunciamientos que se originan en una autoridad judicial. Y esto resulta muy complicado, ¿verdad? Hay muchos estados que han tenido esa posición, han tenido esa postura. Bueno, como la Comisión Interamericana no es juez, no es como la Corte, pues entonces lo que ella diga, pues sí, lo puedo tomar o no en cuenta, pero al final no es obligatorio, es una mera recomendación. El punto es que en derecho internacional y particularmente en derecho internacional de los derechos humanos, rige el principio pacta sunt servanda, el principio de buena fe, de acuerdo con el cual los Estados miembros se espera cumplen con sus obligaciones de derecho internacional de buena fe, ¿verdad? Sin necesidad de que haya, digamos, una entidad institucional que esté detrás de ellos, ¿verdad? Exigiéndoles que cumplan con las disposiciones de los órganos de derecho internacional. Entonces, a pesar de que la Comisión Interamericana no sea un ente estrictamente jurisdiccional, sus recomendaciones o sus medidas cautelares tienen validez, tienen valor y se vuelven vinculantes para los Estados miembros, porque de acuerdo con el artículo 33 de la Convención Americana, eh,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ente encargado de la protección de los derechos humanos en el ámbito interamericano, y no solo ello, sino también de velar porque los estados cumplan con sus compromisos, no solamente de proteger los derechos humanos, sino de exigir que los estados protejan los derechos humanos. Y bueno, parte de las obligaciones que adquieren los estados suscriptores de la Convención Americana radica en adoptar medidas de índole legislativo y de políticas públicas que tiendan a la protección de derechos humanos, ¿verdad? En la medida que los estados no respetan los derechos y no toman acciones para la protección de estos derechos, pues entran en incumplimiento de la Convención Americana. Y por ello, las instituciones establecidas en dicha convención para revisar la tutela de los derechos humanos tienen potestad para actuar y para exigir a los estados que cumplan con sus compromisos. De modo que se entiende y se concluye que todos los estados se encuentran obligados a garantizar los derechos humanos de sus conciudadanos. Y la Comisión Interamericana, en la medida que pertenece a este ámbito institucional, pues también se encuentra facultada para exigir ese cumplimiento, y las medidas cautelares que adopte son de obligatoria observancia para los estados miembros. ¿Cuál es el trámite de la solicitud de medidas cautelares ante la comisión? Primero, ya lo decíamos, ¿verdad? Presentar la solicitud, y en el sitio web de la comisión se encuentra un enlace en el cual se puede interponer la solicitud, ¿verdad? Ingresarla de manera virtual. ¿Qué datos deben interponerse? Primero, los datos personales de la persona, valga la redundancia, beneficiaria. O sea, aquella persona que puede potencialmente verse afectada en el goce de uno de sus derechos humanos. O en todo caso, si no se tiene información precisa, algún tipo de datos que permitan identificar e individualizar a dicha persona. Luego también debe incluirse una descripción cronológica de los hechos, ¿verdad? De aquellas circunstancias que se consideran potencialmente vulneradoras a derechos humanos. Debe tratar de realizarse una descripción lo más exhaustiva posible, ¿verdad? El solicitante en ese orden debe recabar la mayor cantidad de elementos probatorios y describir la posible vulneración de un derecho humano de manera detallada, a efecto de que la comisión tenga elementos de juicio suficientes para determinar si es posible o no otorgar la tutela cautelar requerida. En tercer lugar, también dentro de la solicitud debe incluirse la naturaleza o la descripción de la medida cautelar a adoptar. Bueno, el denunciante o el solicitante debe ilustrar a la Comisión Interamericana sobre el tipo de medida que considera adecuado para garantizar la tutela a su derecho humano. Luego, ¿verdad? Quedará en manos de la comisión decidir si la medida sugerida por el solicitante es la adecuada o no, ¿verdad? Puede tomar algún otro tipo de medidas. Es decir, no es solamente porque el solicitante quiere X medida cautelar, pues la comisión está obligada a adoptar esa medida cautelar. Y otro requisito que debe cumplirse es que la solicitud de medidas cautelares debe ser redactada en el idioma del país o del estado denunciado. Bueno, esto tiene propósitos lógicos, ¿verdad? El posibilitar que el Estado denunciado pueda ejercer su defensa. No lo va a poder hacer o no lo va a hacer de manera tan directa si la denuncia está interpuesta en otro idioma, ¿verdad? Recordemos que en muchas ocasiones las vulneraciones a derechos humanos pues implican una relación de hechos y de elementos probatorios bastante extensa, ¿verdad? Las solicitudes no se agotan en pocas páginas, a veces se extienden mucho, ¿verdad? Y por ende, para posibilitar que los estados denunciados tengan acceso o conozcan por qué se les está imputando, pues entonces se exige el hecho de que se cumpla con esto.
Bien, pregunta Gerardo si existen plazos dentro de la comisión para resolver e imponer las medidas cautelares. En principio, debe utilizarse aquí la regla del plazo razonable, ¿verdad? Y también debe tenerse en cuenta que la medida cautelar, generalmente cuando se hacen solicitudes de medidas cautelares, es porque se requiere una protección urgente del derecho humano específico, de modo que la Comisión Interamericana tiene digamos, como línea a seguir el resolver las peticiones de medidas cautelares de la forma más célere posible, ¿verdad? Para efectos de evitar vulneraciones efectivas a derechos humanos. En ese orden, no se tiene, digamos, problemas en cuanto a dilación en un pronunciamiento por parte de la comisión, ¿verdad? Debido también a que se cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios, ¿verdad? Por cuanto la comisión es un organismo compuesto por todos los países de la OEA y en su organización y funcionamiento, pues contribuyen todos los países de la OEA. Hay recursos, digamos, para adoptar medidas cautelares en el menor tiempo posible. Eh, luego de que se interpone la solicitud de medidas cautelares, la comisión procede a estudiarla, ¿verdad? Como es natural. Y luego de ese estudio, la comisión puede adoptar tres tipos distintos de solicitud. En primer lugar, si la solicitud ha sido bastante clara y se han incorporado elementos probatorios suficientes, la comisión procede de forma directa a adoptar la medida cautelar o a otorgar la medida cautelar sin mayor trámite, ¿verdad? Hace el estudio, considera que se cumplen con los presupuestos de la medida cautelar y por tanto la adopta. Bueno, a propósito de esto de los presupuestos de la medida cautelar, ¿verdad? Estos resultan comunes con los que entendemos respecto de otras áreas jurídicas, ¿verdad? O de otros tipos de medida cautelar. Siempre la adopción de una medida cautelar responde al cumplimiento de los presupuestos de Fomus Boni Juris, es decir, que exista una probabilidad positiva de vulneración o de posible vulneración a un derecho fundamental, lo cual pues devendrá de la narración o de la descripción de los hechos que realice el solicitante y también de los elementos probatorios que incorpore. Y luego también tenemos el peligro en la demora, ¿verdad? O el periculum in mora, de acuerdo con el cual se adoptará una medida cautelar siempre que exista un riesgo inminente, cierto y serio de vulneración a derechos humanos, perdón. El cumplimiento de estos presupuestos, pues, lo realiza la comisión, revisa, ¿verdad? Si se cumple con tales y si resulta evidente a partir de la solicitud inicial que hay necesidad de adoptar una medida cautelar, pues se adopta en el acto. Luego puede ocurrir que, que la solicitud esté incompleta, que a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se vislumbre claridad en cuanto al cumplimiento de los presupuestos a los cuales ya aludíamos, ¿verdad? La apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. Entonces, si la solicitud no está adecuadamente configurada, es decir, es carente de cierta información que pueda determinar la urgencia o la necesidad de la medida cautelar, entonces la comisión puede decidir requerir de forma directa la información faltante a la parte solicitante. Cuando advierte, ¿verdad?, que la provisión de la información faltante, pues, puede ser completada por la parte solicitante, ¿verdad?, que se trata siempre de un particular. Y en tercer lugar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede vislumbrar que previo a adoptar o no la medida cautelar es necesario obtener cierta información, pero vislumbra que no está en manos del solicitante proveer esa información, sino más bien del Estado denunciado. Y en ese sentido, pues, la comisión procede a requerir al Estado denunciado que proporciona la información. O también puede darse un caso mixto, ¿verdad? Puede darse el caso en que
la solicitud está incompleta por falta de información por parte del solicitante, pero que también sea necesario requerir información al estado denunciado. En ese orden, la comisión pide información complementaria a ambos, ¿verdad? Una vez que recibe la información que considera necesaria para resolver sobre la medida cautelar, perdón, procede a otorgarla o a declarar sin lugar su otorgamiento, ¿verdad? Según sea el caso. Licenciado, disculpe, Sí. solo una consulta. Para cuando usted estaba hablando de la naturaleza jurídica, solo quiero confirmar, usted decía que las recomendaciones no son vinculantes para los Estados miembros, las recomendaciones de la comisión, o sí son vinculantes. Bueno, al respecto decíamos que la naturaleza jurídica de la comisión no es la de un órgano jurisdiccional en estricto sentido, ¿verdad? Porque ya lo indicábamos, no se pronuncia sobre el fondo de vulneraciones a derechos humanos. Entonces, podría existir una tendencia a pensar que los pronunciamientos de la comisión no resultan vinculantes para los Estados miembros, ¿verdad? Porque la idea general es que las decisiones de un órgano jurisdiccional son las que resultan obligatorias, ¿verdad? Y para el caso, si se entiende de esa manera, solo los pronunciamientos de la Corte serían vinculantes y serían obligatorios para los estados. Sin embargo, decíamos que la comisión es un ente que integra de pleno derecho el sistema interamericano de los derechos humanos, de protección a derechos humanos, y que los tratados internacionales se cumplen de buena fe, ¿verdad? Principio pacta sunt servanda. Entonces, los estados no pueden basarse en el hecho de que la comisión no es un ente jurisdiccional para desconocer los pronunciamientos que realiza. Entonces, digamos, podríamos afirmar que los pronunciamientos de la comisión son obligatorios por cuanto se trata de una entidad encargada de la protección a derechos humanos y que el compromiso de los estados se refleja en la suscripción de la convención. Entonces no habría manera de decir, ¿verdad? O de que los estados se sustraigan al cumplimiento de las obligaciones, porque la comisión es un ente reconocido en la convención y que tiene esa función específica, ¿verdad? Entonces la conclusión es que sí, que la comisión, sus pronunciamientos son vinculantes, no son simples recomendaciones, sino que son pronunciamientos vinculantes y obligatorios para todos los estados. Y ya lo indicábamos antes, no solamente para los estados miembros de la OEA, ¿verdad? Sino para aquellos que no son miembros, porque los estados miembros tienen la obligación de no solo proteger ellos los derechos humanos, sino también hacer que los derechos humanos se cumplan en el resto de regiones del sistema interamericano, ¿verdad? Lo que se entiende por Latinoamérica o de modo que también los estados que no son suscriptores se verían en algún modo compelidos a cumplir con las recomendaciones de la comisión. Entonces sí, que quede claro eso, ¿verdad? Los dictámenes o las recomendaciones que emite la comisión son vinculantes y son obligatorios para los estados por el principio de buena fe. Gracias, licenciado. Con todo gusto. Retomando el trámite de la solicitud de medidas cautelares, pues decíamos, ¿verdad? Anteriormente, cuando el Estado, perdón, cuando la Comisión Interamericana recibe la información complementaria que requiere ya sea a los particulares o al Estado, pues decide, ¿verdad? Si otorga la medida cautelar o la deniega. Si no se cumple con los presupuestos a los cuales ya aludíamos, la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, pues entonces va a denegar la adopción de la medida cautelar. En caso de que la otorgue, en caso de que constate que se han cumplido los presupuestos, pues adopta la medida cautelar. Y ya procede a hacer recomendaciones, bueno, recomendaciones entre comillas, ¿verdad? Concretas al Estado. En realidad son exigencias al Estado de garantía a, a esa persona en cuanto a la posible vulneración a uno de los derechos de los cuales ella es titular. En caso de que la comisión adopte una medida cautelar, también se encuentra obligada y se encuentra facultada para garantizar y para darle seguimiento al cumplimiento. Ya lo decíamos, ¿verdad? Si es obligatorio atender una medida cautelar adoptada por la comisión, pues también esta tiene la potestad, lógicamente, de
exigir el cumplimiento y de realizar acciones para vigilar que se cumpla la medida. Aparte de ello, de acuerdo con el principio de mutabilidad de las medidas cautelares, ¿verdad? Que también es predicable de otras áreas del derecho, la comisión tiene la posibilidad no solo de adoptar una medida cautelar, sino también de ampliar sus alcances o modificarla, ¿verdad? Porque las medidas cautelares están sujetas al principio rebus sic stantibus, ¿verdad? De acuerdo con el cual van cambiando su naturaleza y sus alcances de conformidad con el cambio en las circunstancias que en principio promovieron su adopción, ¿verdad? Si hay cambios en las circunstancias y digamos el riesgo de vulneración a un derecho humano se vuelve más intenso, pues entonces puede modificar la medida cautelar y ordenar medidas adicionales al estado denunciado para tutelar ese derecho, ¿verdad? O sea, volver más intensa, digamos, la medida cautelar. Si por el contrario, la comisión en el seguimiento que realiza de la medida se entera de que el riesgo de vulneración al derecho humano ha disminuido, pues también tiene la posibilidad de hacer menos gravosa la medida cautelar a adoptar por parte del Estado, ¿verdad? Así que tiene plenas facultades la comisión para modificar, ¿verdad?, los alcances de una medida cautelar una vez que la ha adoptado. E incluso, ¿verdad? Si la comisión considera que durante el trámite o durante el seguimiento que realiza de la medida desaparece el riesgo al derecho humano, pues también tiene la posibilidad de levantar la medida, es decir, de dejarla sin efecto y por tanto se entendería que al menos el procedimiento de medidas cautelares llegaría hasta ahí, ¿verdad? Porque decíamos al principio, el propósito es evitar la vulneración de un derecho humano. Y si ese propósito se ha logrado con la medida cautelar, si durante la vigencia de esta ha desaparecido el riesgo para el derecho humano, pues hasta ahí llegaría el seguimiento, ¿verdad? Se levanta la medida y el procedimiento tendría fin hasta ahí. Cuando, y esto sí hay que ser muy específico, cuando se trata de medidas cautelares, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo proceden las denuncias o peticiones de casos individuales. Bueno, anteriormente mencionábamos que la solicitud de medidas cautelares procede cuando hay un riesgo de vulneración a un derecho humano. Es decir, la vulneración no se ha llevado a cabo. Digamos, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos plantea intervenciones en varios niveles, ¿verdad? El primero, el relativo a las medidas cautelares, protege o digamos ejerce una protección preventiva, por decirlo de algún modo. Busca que no se materialice la vulneración a un derecho humano. En el caso de las denuncias o casos individuales, el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un propósito restaurativo. Es decir, ya se ha suscitado una vulneración a derechos humanos y lo que procede ahora es resarcir de algún modo el daño que ha sufrido la persona en el goce de sus derechos humanos. Bueno, cuando ya se ha propiciado la vulneración, cuando ya se ha materializado, hay un procedimiento completo de protección o de tutela a derechos humanos ante dos instancias distintas, la Comisión de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí sí tenemos el procedimiento completo, ¿verdad? En la primera parte del procedimiento interviene la comisión. Y el propósito de los casos individuales o del trámite de casos individuales es determinar responsabilidad estatal por violación a derechos humanos. Ya no por posible vulneración, ¿verdad?, sino por vulneración efectiva a derechos humanos. Y como lo decíamos, tiene un propósito ante todo restitutivo, ¿verdad? El caso individual persigue que los hechos se conozcan, se divulguen, se publiciten y en la medida de lo posible se reparen. Aparte de ello, el procedimiento de protección a derechos humanos, denominado caso individual, tiene el objetivo de que
posibles vulneraciones o vulneraciones parecidas a derechos humanos no se repitan en el futuro. En este orden, pues podríamos hablar, ¿verdad?, de lo que sucede, siempre haciendo analogías con el derecho penal, ¿verdad? Uno de los propósitos, digamos, del juzgamiento y de la imposición del castigo penal es que se prevenga el delito, ¿verdad? Que el delincuente comprenda que su actuar estuvo equivocado y a través del castigo penal pueda hacer una reflexión sobre ello. Pero también se pretende que el resto de la sociedad, al ver las consecuencias de cometer un delito, también estén disuadidas de incumplir con la ley. Entonces, el procedimiento de protección a derechos humanos tiene ese mismo propósito. Por una parte, resarcir el daño generado en el caso concreto, pero también prevenir que casos similares se den a futuro, ¿verdad? Los Estados miembros, en la medida que ven que otros estados son juzgados y son condenados por vulneraciones a derechos humanos, pues se entiende o deberían de adoptar medidas para que estas vulneraciones no se produzcan en sus ámbitos de influencia. Bueno, vamos a referirnos en lo que resta del tiempo y en la medida de lo posible al procedimiento completo, al procedimiento de petición de casos individuales. ¿Quiénes pueden iniciar un caso individual ante la comisión y ante la corte? Igualmente, de manera similar a lo que ocurre con las medidas cautelares, un caso individual de vulneración a derechos humanos puede ser iniciado por cualquier persona o grupo de personas. Hay una amplia legitimación activa, ¿verdad? Y también, como ocurre en el caso de las medidas cautelares, no es necesario que el solicitante tenga un vínculo directo con la vulneración. No tiene que ser la propia persona vulnerada en sus derechos la que someta a consideración de la comisión el caso individual, sino que puede ser cualquier otra persona, grupo de personas u organización no gubernamental la que lleve adelante el caso. E igual, ¿verdad? Puede ser no necesariamente del país en el cual se suscita la vulneración, sino que puede ser en cualquier otro o de cualquier otro origen. En el caso de la vulneración a derechos humanos, la denuncia debe ser presentada ante o en contra de un estado o de varios estados miembros de la OEA, ¿verdad?, que se considera que han vulnerado derechos humanos contenidos en la Declaración Americana o en cualquier instrumento, cualquier tratado internacional de derechos humanos. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para promover un caso individual? En primer lugar, y en este supuesto sí es exigible, el agotamiento de los recursos internos. Cuando en el módulo pasado hablábamos de las garantías internas e internacionales de protección a derechos fundamentales, decíamos que las garantías internacionales tenían un rol subsidiario. Es decir, cuando no se logra la protección de un derecho fundamental, que generalmente comparte naturaleza con un derecho humano, ¿verdad? Dentro del ordenamiento interno, entonces el individuo está facultado para acudir ante la jurisdicción internacional a hacer un reclamo por vulneración de sus derechos fundamentales o humanos. Entonces, para promover un caso individual, es necesario el agotamiento de los recursos internos. Ahora bien, esta es la regla general, ¿verdad? Ustedes saben como abogados que siempre cuando hablamos de reglas y de normas jurídicas, hay unas que se aplican generalmente y siempre, casi siempre hay excepciones. Entonces, en el caso de las peticiones individuales de tutela de derechos humanos, también ocurren excepciones, ¿verdad? La regla general, ya lo indicábamos, es que se agoten los recursos internos. ¿Cuáles serían los recursos internos en el ámbito salvadoreño? Bueno, el trámite o el reclamo de la vulneración a un derecho humano dentro del sistema de protección interno, ¿verdad? ¿Qué implicaría eso? Por ejemplo, una denuncia entre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el hecho de que la Procuraduría se pronuncie sobre esa denuncia, también implicaría acudir a la jurisdicción constitucional, ¿verdad?
el hecho de obtener un pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional respecto a ese caso. Y antes de todo eso, acudir a los mecanismos ordinarios de solución de conflictos, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Acudir a la jurisdicción ordinaria. Recordemos que los mecanismos de protección constitucional a los derechos fundamentales tienen un rol extraordinario. Es decir, la protección y la tutela estatal a nuestros derechos fundamentales que comparten naturaleza en la mayoría de los casos con los derechos humanos, se origina primero en los organismos de jurisdicción común, ¿verdad? Si usted tiene un problema para ejercer su derecho a la propiedad, ¿a qué jurisdicción debe acudir? A la jurisdicción civil, ¿verdad? Si usted tiene un problema en relación con el Estado y su papel de administración pública, ¿a qué jurisdicción debe acudir? A la jurisdicción contenciosa administrativa. Si usted tiene un problema con el irrespeto por parte de un particular de cualquiera de los bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene que acudir a la jurisdicción penal. Entonces, esa, digamos, la jurisdicción común es la primera línea de defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Cuando los mecanismos ordinarios, o comunes más bien, no funcionan, entonces se pasa a los extraordinarios, que implicaría la intervención de la Procuraduría, como ya lo decíamos, y de la Sala de lo Constitucional a través de sus procesos constitucionales. Cuando la Sala de lo Constitucional se pronuncia sobre una vulneración a derechos fundamentales y desestima el reclamo del demandante, entonces ahí se agota el recurso interno o los recursos internos. Ahí se agotan las instancias internas de protección a derechos humanos y por ende a partir de este momento el individuo está facultado para acudir ante la jurisdicción internacional y al sistema interamericano de protección a derechos humanos. Ahora bien, ya lo decíamos, ¿verdad? Esta es la regla general, agotar todas las instancias internas, pero el artículo 31 del reglamento de la Comisión indica que hay 3 supuestos en los cuales no se exige agotar los recursos internos. Ustedes los pueden ver en la lámina. En primer lugar, ante la carencia de instrumentos jurídicos e institucionales en el estado en cuestión o en el estado denunciado para proteger el derecho humano cuya vulneración se reclama. En general, ya lo decíamos, ¿verdad? Todos los estados tienen la obligación de adecuar su legislación interna a lo dispuesto en los tratados internacionales para ofrecer una protección integral a los derechos humanos. Sin embargo, no todos los estados cumplen en la misma medida con esta obligación, ¿verdad? Generalmente hay ámbitos dentro del derecho interno que son, digamos, que generan vacíos o lagunas en la protección. Entonces, cuando hay una carencia de mecanismos jurídicos e institucionales que permitan una tutela a un derecho humano dentro del estado interno, el individuo está facultado para acudir en forma directa a la comisión y plantear su caso individual. Ello resulta obvio, ¿verdad? No se le puede exigir a un individuo agotar los recursos internos si no hay recursos internos. Así que esto se comprende muy bien. El segundo supuesto es que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. Todos los Estados miembros deben garantizar un amplio acceso al recurso, ¿verdad? O a los medios de impugnación para las decisiones jurisdiccionales de todo tipo y cuando no se tienen previstos medios de impugnación para reclamar la vulneración a un derecho fundamental o humano, pues entonces el sujeto puede acudir de forma directa a la jurisdicción internacional. Y también puede acudir ante la jurisdicción internacional cuando, no obstante, habiendo o existiendo posibilidades de impugnar las decisiones judiciales, la resolución sobre tales impugnaciones se demora de manera injustificada. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos todo un sistema de impugnación en torno a las decisiones de índole penal. Sabemos que hay diferentes instancias, ¿verdad? Para cuestionar las decisiones de absolución o de condena en materia penal. Entonces, tenemos un sistema, en efecto, de impugnación. Pero puede que este sistema funcione bien o funcione mal. Puede ser que alguien interponga una apelación o una casación en materia penal y ésta se demore, se prolongue en el tiempo.
Entonces, a pesar de haber un mecanismo de impugnación, estos no son funcionales. Y por tanto, cuando se advierte esta situación, no es necesario esperar a que haya una decisión por parte de la Sala de lo Penal, por ejemplo, para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y plantear un caso individual. Entonces, los anteriormente mencionados son los tres supuestos en los cuales se entiende que no es exigible el agotamiento de los recursos internos. Bien, estimados colegas, no sé si tienen comentarios o preguntas que hacer sobre lo que hemos abordado el día de hoy. Bueno, yo sé que probablemente puede ser un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque implica el análisis y la revisión de múltiples textos normativos y también la revisión de procedimientos, ¿verdad? Familiarizarse con esto no es como de la noche a la mañana, hay que leer mucho y... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, sí, adelante. Perdón, no es una pregunta realmente sobre el tema, sino que estoy más bien en la grabación de la clase y preguntarle nada más como cuándo va a estar disponible. Está súper interesante esta clase y me gustaría tenerla lo más documentada posible. Ah, de acuerdo. Bueno, en cuanto a la grabación de la clase, yo entiendo que la ingeniero, bueno, le cedo la palabra a la ingeniero para que ella explique. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Ya mañana van a tener la grabación. Ahorita si ustedes actualizan la página de su aula, ya está la del día martes. Ahorita, yo me quedo procesando la grabación y al tenerla, inmediatamente yo la subo. En este caso sería mañana. Muchas gracias, ingeniera. Y bueno, de mi parte también decirle, ¿verdad? Que ya en el aula virtual se encuentra colgada la presentación correspondiente a este tema en particular, así que también les puede servir como apoyo y como referencia a futuro. No sé, compañeros, colegas, si tienen alguna otra pregunta o comentario que realizar. Ok, igual, ¿verdad? Si pueden revisar el tema, si hay algo que les ha llamado la atención, que no les ha quedado claro, pues pueden reflexionar sobre ello y plantear el comentario o interrogante, ya sea en el foro de consultas o en la próxima clase, como ustedes desean. De modo que, pues, les agradezco mucho la atención, ¿verdad? Y espero que tengan un feliz fin de semana. Si todo sale bien, pues nos veremos el próximo martes para la finalización de este módulo. Les deseo que pasen una feliz noche. Ah, y también que estén pendientes del aula virtual, ¿verdad? Para hacer las actividades restantes. Hoy sí, pasen buenas noches. Gracias, Muchas licenciado. gracias. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches a todos. Buenas noches.